Mirad, primer método que vamos a ver, el can import. Este es un método que devuelve un booleano y que nos permite decidir si lo que se está importando es acorde a lo que esperamos en este objeto. Es decir, si aquí devolvemos false, digamos que esto se va a interrogar en el momento que se intente hacer un soltado o se esté arrastrando dentro de un componente el que esté implementando este transfer handler. Bien, pues en el momento de soltar, lo primero que se pregunta es si se puede importar o no. Y aquí tenemos un objeto de tipo transfer support, una variable llamada info, de la cual podemos obtener información sobre lo que se está arrastrando o lo que se pretende soltar. Fijaros, aquí vamos a poner un par de controles. Primer control, si lo que se está importando no es de tipo string, lo hago con el isDataFlavor_supported. Bien, si es de tipo string, lo aceptaremos, si no devolveremos false. Por lo tanto, si aquí se estuviera arrastrando, por ejemplo, un color seleccionado de un JColorChooser, en el momento de intentar soltarlo dentro del objeto que implemente o que utilice este transfer handler, el canImport devolverá false y por lo tanto no se procederá a ninguna acción cuando se suelte un objeto aquí dentro. Bien, otro control. En este caso ya es un control destinado a objetos de tipo lista. Fijaros, tenemos el objeto, la clase tipo dropLocation, que pertenece a la clase JList, que sirve para saber la ubicación donde se está haciendo el drop. Para eso lo que podemos hacer es convertir a un objeto de tipo dropLocation, lo que nos devuelve la llamada a la función getDropLocation para el objeto info. Aquí lo que estamos decidiendo es que si esto se está ubicando fuera de la ubicación habitual de un listbox, entonces devuelva false, es decir, no se acepta cuando se arrastra y se ubica fuera de los elementos, fuera de la zona de un listbox en la cual es donde están sus elementos. Bien, y por último, si no ha ocurrido ninguna de estas cosas, lo que haremos es devolver true, con lo cual, si es un texto y se está ubicando dentro de una zona correcta del listbox, devolveremos true e indicaremos que sí que se puede importar. Vale, vamos a implementar otro método. Este es el más importante de todos, es el import data. Aquí es donde decidiremos qué debe ocurrir en el momento en el que se importe la información, es decir, en el momento en el que se haga el soltado sobre un componente que esté utilizando este transfer handler. Aquí es donde programaremos lo que queremos hacer con la información que nos están pasando. Aquí también podemos poner controles y además vamos a hacer una cosa muy específica, que es mostrar un mensaje de un option pane con un mensaje indicando dónde se va a ubicar la información que se está soltando dentro del list. Bien, primero lo que tenemos que hacer es, si la acción que se está llevando a cabo, esta información o este import data no ha sido invocado por un acto de drop, devolver false y no hacer nada. Esto lo conseguiremos preguntando a la función isDrop de la información del transfer, y si no es un drop, entonces return false y no haremos nada. Vale, a continuación lo que haremos es lanzar un mensaje para el caso de que se esté arrastrando algo que no sea de tipo string, lanzar un mensaje indicando por qué no llevamos a cabo la acción de importar la información. Bien, pues si no es de tipo string, con un JOptionPaint lanzaremos este mensaje. Bien, ahora ya podemos empezar a proceder a realizar los pasos necesarios para importar la información. Insisto que lo que haremos es dejar que se importe la información y lanzar un mensaje indicando en qué lugar se está importando la información. Pensad una cosa, en los objetos de tipo lista hay una característica que es que cuando tú importas la información, puedes hacerlo entre dos elementos, que esto es lo que se llama insert, o encima de un elemento, que esto es lo que se llama on. Son características que se asocian concretamente a las listas para en el momento de arrastrar, sea relevante o no, si lo estamos arrastrando entre dos elementos o encima de un elemento. Vale, vayamos paso a paso. Primero, declaro una variable de tipo JList, la llamo lista, y fijaros que convierto a JList la llamada a la función getComponent. GetComponent llamada a este objeto llamado info de tipo transfer support me devuelve el componente en el cual, en este caso, porque estamos en import data, se está haciendo el soltado. Claro, si estamos haciendo el código así, significa que este transfer handler ya solo sirve para objetos de tipo lista, ya no, de tipo JList, ya no sirve para objetos de tipo JTable, JTree o un textfield, etcétera, etcétera. Vale, una vez más necesitamos saber, para decidir cómo actuamos, la ubicación donde se está produciendo el soltado. Esto lo hemos visto ya en una instrucción anterior, que es llamando a la función getDropLocation,
y nos devuelve un objeto de tipo dropLocation porque hacemos el cast y lo dejamos en esta variable llamada DL. Bien, vamos a necesitar saber cuáles son los elementos que hay en la lista. Para esto llamaré a la función getModel que me devolverá un objeto de tipo defaultListModel. Ahora en esta variable tengo los elementos que hay en la lista. A continuación declaro una variable integer llamada index y fijaros que al dropLocation le llamo a la función getIndex y me devuelve el índice, es decir, la posición del elemento sobre el cual se está haciendo el soltado. Al menos tendré la posición, el índice, la posición según índice del elemento encima del cual se está haciendo el soltado. Vale, otra cosa que necesito saber es si está teniendo lugar una inserción. La inserción, ya os he dicho que es cuando se intenta soltar algo en medio de dos elementos. Suponed que esto es una lista de dos elementos, pues si se intenta soltar en medio, esto es un insert. Ahora, si se está justo encima de un elemento, esto es un on. Necesito saber si es insert y por eso me lo voy a guardar en esta variable booleana que le llamo insert. Vale, el siguiente paso ahora ya será capturar la información que se está arrastrando. Este paso es importantísimo, fijaros. Para ello lo que voy a hacer es declarar una variable de tipo transferable. Transferable es una interfaz que implementan todos aquellos objetos que pueden transferirse en un arrastrar y soltar. Para obtener el transferable llamo a la función getTransferable y esto lo paso a un objeto de tipo transferable que le llamo t. Declaro una variable string que le llamo data y dentro de un try, porque esto puede llegar a devolver error, lo que hago es convertir a string el objeto que me devuelva la función getTransferData de este objeto transferable, convirtiéndolo en modo string. Ahora aquí en la variable data, si no ha habido ningún error, si hay un error haremos un return false y no haremos nada, pero si no ha habido error, aquí en la variable data tendremos la información, el texto o lo que sea, en este caso es texto, que se estaba arrastrando y que se estaba soltando dentro de este list. Recordad que cuando digo este list tenéis que tener presente que es el objeto list que esté utilizando este transfer handler. Bien, ya podemos continuar. Fijaros, antes voy a añadir aquí dentro de la clase, pero fuera de la función importData, le voy a añadir una función que se llamará mostrar ubicación del soltado, a la cual habrá que pasarle una variable de tipo string y haré lo siguiente, con un invokeLater ya sabéis que esto levanta un nuevo hilo de ejecución y por lo tanto se ejecutará en paralelo. Lanzaremos un JOptionPaint mostrando lo que le pasemos a esta string. Esto nos permitirá que continúe el proceso de importado, pero por otro lado lanzaremos el proceso de mostrar un texto, mostrar un cuadro de diálogo con el texto que nosotros le vayamos a pasar. Y el objetivo es pasarle un texto diciendo entre qué elementos se está insertando el valor o encima de qué elemento, con la función on, el tipo on, encima de qué elemento se está ubicando el valor. Mira, para esto es lo siguiente. Primero declaré una variable llamada valor soltado y como veis le pongo entre comillas, carácter de escape, lo que haya en esta variable que es el valor soltado y esta palabra. Bien, a continuación, si se trata de un insert, es decir, se está ubicando entre medio de dos ítems. Bien, si estamos en el elemento 0, quiere decir que se está insertando entre el 0 y el menos 1, es decir, se está insertando encima del primero. Por eso lo que haremos es llamar a la función mostrar ubicación de soltado y decir que concatenarle esto que ya teníamos, valor soltado, al inicio de la lista. Vale, en caso contrario, si el index, es decir, la ubicación, es mayor que el número máximo del getModel, quiere decir que lo están insertando al final de la lista. Por lo tanto, lo que haremos en este caso es mostrar el texto diciendo que el valor se ha soltado al final de la lista. Vale, en caso contrario, esto quiere decir que se está insertando entre dos elementos, es decir, no antes del primero y no después del último. Haremos lo siguiente, fijaros, es muy sencillo. Declaramos dos variables de tipo string, la variable llamada valor 1, y lo que hago es, en el getModel, obtener el elemento que está en el índice, es decir, esta es la posición donde se está haciendo el soltado, menos 1.
y valor 2 el elemento en el que se está haciendo soltado. Es decir, que si se hace el soltado sobre el 3, esto será el elemento 2 y este será el elemento 3. Bien, y lo que hacemos es llamar otra vez a mostrar ubicación, diciendo que este se está soltando entre el elemento primero y el elemento segundo. Esto no es necesario hacerlo, lo estamos haciendo para comprobar que verdaderamente este transfer que estamos creando es el que le va a prestar este servicio de soporte al drag and drop a el objeto list.